El experimento de la cárcel de Stanford es uno de los más famosos experimentos de psicología social de la historia. Las raíces de este experimento vienen de un estudio psicológico llevado a cabo una década antes. El estudio fue hecho en otra famosa universidad estadounidense, la de Yale. Ese estudio se conoce como el experimento de Milgram, porque fue dirigido por el psicólogo de Yale, Stanley Milgram. Este psicólogo quería analizar cómo las personas obedecían a la autoridad. Así que se basó en los juicios de Nuremberg, los cuales juzgaron todos los crímenes que cometieron los nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Milgram se había dado cuenta que la mayoría de estos nazis habían actuado de una manera tan despiadada porque estaban siguiendo órdenes de sus superiores. Así que quiso averiguar hasta qué punto un ser humano bueno es capaz de dañar a otro por seguir órdenes. Su experimento fue muy discutido porque engañó a los participantes diciéndoles que se trataba de un estudio sobre memoria y aprendizaje. Pero poco le importó y comenzó con su experimento. Dividió a los 40 voluntarios en 2 grupos aleatorios. A unos les dijo que serían profesores y a los otros que serían estudiantes. Luego se llevó a los estudiantes a otra habitación y les pidió a los profesores que pusieran a prueba la memoria de sus presuntos alumnos. Les dijo que si se equivocaban, los tenían que castigar con una descarga eléctrica. La máquina que utilizaban para esto emitía descargas que iban desde los 50 hasta los 450 voltios. Resultó que la máquina nunca tuvo voltaje. Y los gritos que los otros estudiantes escuchaban eran tan solo grabaciones. Pero lo cierto es que el experimento de Milgram comprobó que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otro antes que enfrentarse a la persona que les había dado la orden. Una década más tarde, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, quiso llevar el experimento de Milgram un paso más allá y así analizar la delgada línea que separa el bien del mal. Zimbardo se preguntaba si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno o el ambiente en el que se encontrara. Entonces, para el año 1971, Zimbardo llevó a cabo uno de los experimentos más famosos y perturbadores en la historia de la psicología: el experimento de la cárcel de Stanford. Lo que empezó como un simple experimento para estudiar las relaciones de poder en las prisiones, terminó como una exhibición de crueldad y maltrato que debió detenerse antes de que alguno de sus participantes resultara gravemente lastimado, física y emocionalmente. El experimento debía durar solo 2 semanas, pero se volvió tan brutal que el investigador Philip Zimbardo canceló el experimento al 6º día. ¿Por qué surgió este experimento? El experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Así que, mediante un anuncio en un periódico local, se solicitó voluntarios para un estudio sobre los efectos psicológicos de la vida en prisión, a cambio de $15 diarios. 70 personas fueron las que respondieron al anuncio, de las cuales fueron elegidas 24. Todos ellos eran estudiantes universitarios, saludables, inteligentes y de clase media. Se lanzó una moneda al aire para dividir al grupo entre estudiantes y reclusos. El experimento comenzó de forma brutal. Policías verdaderos que aceptaron participar en el proyecto se presentaron en los hogares de los prisioneros y los arrestaron, acusándolos de haber robado. Fueron esposados y llevados a la comisaría, donde los ficharon. Luego fueron trasladados con los ojos vendados hasta esta supuesta prisión. Este experimento no se llevó a cabo en una cárcel de verdad, sino en la misma Universidad de Stanford durante el verano, cuando el campus estaba casi desierto y Zimbardo y su equipo tenían libres las instalaciones para las pruebas.
Los organizadores acondicionaron algunas aulas como si fueran celdas. Pero aquella prisión ficticia terminó por convertirse en el escenario de actos crueles e inhumanos. Pero, ¿en qué consistió el experimento de la prisión de Stanford? Los participantes del experimento fueron elegidos con base en su estabilidad emocional. Después de la selección, se dividieron en dos. Una parte del grupo serían los guardias de la cárcel y la otra serían los presos. Durante 2 semanas. Los primeros usarían uniformes de policía, lentes oscuros y macanas para mantener el orden. Por otro lado, los voluntarios que serían los prisioneros fueron desnudados, inspeccionados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga con un número. Además de que no tenían ropa interior. También les dieron unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer. Los guardias les colocaron cadenas extremadamente pesadas en los tobillos para que no pudieran moverse con libertad. Lo que pasó después terminaría causando tanto shock que eventualmente inspiraría no 1 ni 2, sino 3 películas, además de innumerables libros y artículos. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre. Los enviaban constantemente a confinamiento solitario, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre sus cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en cubetas. Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. Lo más efectivo que hicieron los guardias fue interrumpir nuestro sueño. Es una técnica conocida de tortura, mencionó Clay Ramsey, uno de los prisioneros. Por otro lado, Dave Sleman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Y dijo lo siguiente: después del primer día noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido. Así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel. El llamado experimento de la cárcel de Stanford llegó a niveles tan perversos que debió suspenderse. En total duró 6 días. La conclusión de Zimbardo fue clara. La situación influye en la conducta humana y poner personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Sin embargo, con el paso de los años empezaron a surgir muchos cuestionamientos a esta teoría de que todos podemos ser personas sádicas o masoquistas. El principal cuestionamiento tuvo que ver con el rol que jugó el propio Zimbardo, quien durante el experimento actuó como el superintendente de la cárcel y habría aconsejado y alentado la actuación de los guardias. Pero a pesar de la controversia, Zimbardo, quien cobró gran notoriedad y hoy es considerado una eminencia en su campo, sigue manteniendo que su estudio fue una adición muy valiosa a la psicología y que sirve para entender fenómenos como los abusos cometidos en muchas cárceles del mundo. La huella psicológica que dejó esta experiencia es muy importante. Creó una experiencia traumática para gran parte de los voluntarios, y muchos de ellos encuentran complicado explicar su comportamiento durante esos días. Sin duda los experimentos en humanos seguirán dando de qué hablar. Pueden ser malos o buenos. Pero lo que es increíble es el comportamiento del ser humano ante diferentes situaciones. Esto fue el experimento psicológico de Stanford. Nos vemos en una siguiente historia. Hasta la próxima.